Chelsiri Hernández, una niña de apenas 12 años, desapareció en su camino hacia el colegio. Su familia, alarmada, inició una intensa búsqueda por todas partes. Entre quienes mostraban preocupación por su ausencia se encontraba su tío, quien no solo participó activamente en la búsqueda, sino que también brindó consuelo a sus angustiados padres. Sin embargo, poco después se revelaría una desgarradora verdad. No solo encontraron a Chelsiri sin vida, sino que su propio tío confesaría estar involucrado en lo sucedido. Así quedó marcado el trágico caso de Chelsiri Hernández. Hola amigos, bienvenidos a ¿Cómo y por qué? Mi nombre es Alejandro y soy el que los acompañará el día de hoy en este nuevo caso de la vida real. Pero antes, te pido que te suscribas a este canal y actives la campanita para recibir notificaciones. También que le des me gusta a este video para seguir trayéndote este tipo de contenido. Sin más, comencemos. Chelsiri Paola Hernández Escalante nació en Guatemala entre 2007 y 2008. Era hija de Franklin Hernández, un agente de la Policía Nacional Civil, y su madre, de quien se conocen pocos detalles, incluyendo su nombre, que nunca fue mencionado por los medios. Chelsiri tenía un hermano y vivía con su familia en Ciudad Quetzal, en el municipio de San Juan Zacatepéquez, donde su abuela materna, Romelia, era la encargada de cuidarla a ella y a sus primos. Poca información se tiene sobre la vida privada de Chelsiri, pero se sabe que, en el momento de los hechos, cursaba la educación secundaria. Quienes la conocían la describían como una niña llena de energía, alegre y activa, con un corazón generoso. Además, se destacaba por su inteligencia y educación, cualidades que la hacían resaltar entre sus compañeros. La noche del 3 de febrero de 2020, Chelsiri tuvo un momento especial con su padre, algo que solían hacer siempre que podían. Juntos cocinaron su platillo favorito y disfrutaron de una agradable cena. Franklin, tras compartir esos momentos entrañables, tuvo que regresar al trabajo, mientras Chelsiri, con tan solo 12 años, se preparaba para ir a dormir, pues al día siguiente debía asistir a la escuela. Lo que nadie podía prever era que, tras esa tranquila y cariñosa noche, la tragedia iba a irrumpir en sus vidas de la manera más inesperada y devastadora. La mañana del 4 de febrero, Chelsiri desapareció mientras se dirigía al colegio. Cuando el tiempo pasó y la niña no regresó de clases, su familia, llena de preocupación, tomó acción de inmediato, activando una alerta Alba Kenneth, un sistema utilizado en Guatemala para reportar la desaparición de personas menores de edad. Además, comenzó a circular en redes sociales una fotografía de Chelsiri, con la esperanza de que alguien pudiera ayudar a encontrarla. Lamentablemente, al día siguiente, la situación dio un giro devastador. Un cuerpo fue hallado a la orilla de un camino de terracería, a unos 45 kilómetros de donde había desaparecido Chelsiri. Fue un hallazgo impactante. El director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses informó que el cuerpo estaba completamente carbonizado, resultado de haber estado expuesto a fuego directo durante un tiempo prolongado. Esta condición dificultó enormemente su identificación, por lo que inicialmente el cuerpo fue registrado como XX, es decir, no identificado, y trasladado al instituto para los análisis pertinentes. Según algunos medios de comunicación, el cuerpo llevaba una cadena de oro con un dije que contenía el nombre Chelsiri, un regalo que le habían hecho a la niña por sus excelentes calificaciones. Sin embargo, era fundamental confirmar su identidad con certeza. Dadas las condiciones en las que se encontraba el cadáver, solo fue posible identificarla a través de odontología forense. No fue sino hasta el 10 de febrero que se confirmó, efectivamente, que se trataba de Chelsiri. Desde el primer momento, la familia sospechó de un hombre llamado Edgar Leonel Marroquín Barrera, quien era el esposo de una de las tías de la niña, y además tenía un hijo de apenas 2 años en ese momento. Con el tiempo, salieron a la luz más detalles sobre Edgar, revelando un pasado oscuro y antecedentes relacionados con la drogadicción. También se supo que su madre había estado involucrada en crímenes y se encontraba cumpliendo condena en prisión. El padre de Chelsiri informó a las autoridades que sospechaba que su concuño era el responsable de la desaparición y el trágico asesinato de su hija. Aparentemente, este hombre había desarrollado una obsesión hacia la niña.
En una entrevista con un medio local, Franklin reveló que Edgar se había puesto en contacto con la familia para confesar lo que había sucedido el día de la desaparición de Chelsea, incluso mencionando que planeaba quitarse la vida. Además, se supo que Edgar controlaba las redes sociales de Chelsea sin que ella ni sus padres estuvieran al tanto, utilizando una función de control parental bajo la excusa de su seguridad. Al parecer, en una ocasión, Edgar leyó un intercambio entre Chelsea y otra persona que no le agradó y se lo reclamó a la niña. Fue en ese momento que Chelsea y sus padres descubrieron que él había estado monitoreando sus redes. La madre de Chelsea lo confrontó por sus acciones, pero solo unos días después de esa discusión, Chelsea desapareció. Las sospechas de la familia se confirmaron casi 2 semanas después, cuando Edgar se entregó voluntariamente a las autoridades. Ese mismo día, el juzgado de la niñez y adolescencia lo procesó por el cargo de femicidio. Sin embargo, en ese momento no había una orden de aprehensión oficial en su contra, por lo que no fue arrestado. A pesar de ello, la División Especializada en Investigación Criminal lo mantuvo bajo custodia policial debido a sus amenazas de suicidio. En su confesión, Edgar relató que atropelló a Chelsea de manera accidental cuando, supuestamente, la niña había ido a su casa para llevar a su hermano menor a la escuela. Controlado por el miedo, escondió el cuerpo en el maletero de su vehículo. Según su versión, llevó el cuerpo al lugar donde trabajaba y luego lo incineró en un terreno baldío para deshacerse de él. Afirmó que actuó de esta manera por temor a su propia vida, consciente de lo querida que era la niña y de que sin duda sus padres desearían vengarse. Estas declaraciones fueron recogidas por los medios de comunicación presentes. Pero curiosamente, Edgar optó por no declarar formalmente ante el juez. No obstante, su versión de los hechos no convenció al fiscal encargado del caso, ya que la investigación determinó que la muerte de Chelsea no había sido un accidente de tránsito. El miércoles 12 de febrero de ese mismo año, familiares y amigos se despidieron de Chelsea en el cementerio, donde el velorio tuvo lugar en un terreno cercano a la casa donde la niña había vivido. Un espacio lleno de recuerdos y dolor para quienes la conocieron. En un giro inesperado, a pesar de que el tío de Chelsea se había declarado culpable, el Juzgado Pluripersonal de Femicidio de Guatemala decidió la clausura provisional del caso en su contra. Esta clausura significaba que, a juicio del tribunal, no había suficiente evidencia para sustentar el caso y que se necesitaban más elementos para abrir formalmente el juicio. Esta decisión llegó tras la suspensión de la audiencia de apertura a juicio en 5 ocasiones durante 2020, debido a diversos motivos, como los desafíos y restricciones derivados de la emergencia sanitaria mundial y problemas de organización judicial. Para los familiares de Chelsea, la resolución del juzgado fue un duro golpe después de casi un año de espera y de clamar por justicia. A pesar de esto, la Fiscalía no estuvo de acuerdo con la decisión del juez y presentó un recurso legal para que una sala revisara la pertinencia de abrir juicio contra Edgar. Finalmente, en febrero de 2021, una sala de apelaciones ordenó que se llevara a cabo el juicio por el delito de femicidio, lo que devolvió la esperanza a la familia de Chelsea, quienes ansían ver justicia. El juicio en contra de Edgar comenzó en febrero de 2024, 4 años después de la trágica muerte de Chelsea. Durante este proceso, Edgar continuó proclamando su inocencia y alegó que no había matado a su sobrina, aunque reconoció haber incinerado su cuerpo. Inicialmente, había afirmado que había atropellado a la niña accidentalmente y por miedo decidió deshacerse del cuerpo. Sin embargo, en su declaración ante el tribunal, cambió de versión, afirmando que había sido amenazado por delincuentes que le ordenaron deshacerse del cuerpo, que, según él, había sido dejado en su vehículo sin su consentimiento. En ese momento, las imágenes mostraron a Edgar cargando un galón de gasolina y fósforos. Finalmente, alrededor de las 10 de la noche, abandonó su trabajo y se dirigió hacia Villa Canales, donde quemó el cuerpo de la niña con la intención de borrar toda evidencia. Esta meticulosa reconstrucción de los eventos presentó un panorama contundente ante el tribunal durante el juicio. La Fiscalía también presentó evidencia clave que fortaleció la acusación. A través de la activación de antenas de telefonía,
se demostró que Edgar había estado en la zona donde se encontró el cuerpo de su sobrina, lo que lo vinculaba directamente con el lugar del crimen. Los forenses proporcionaron detalles cruciales. Tras el análisis, encontraron rastros de gasolina en uno de los edredones que se cree se utilizó para envolver el cuerpo antes de ser incinerado. La necropsia, sin embargo, no pudo determinar con precisión la causa de la muerte debido al alto grado de carbonización del cuerpo. No obstante, los expertos sospechaban que Chelsea podría haber estado viva cuando se le prendió fuego, basando esta inquietud en la presencia de ciertas sustancias en su sangre, como la carboxihemoglobina. Esta sustancia se forma cuando el monóxido de carbono se une a la hemoglobina, como ocurre al inhalar humo. Por ejemplo, las personas que fuman habitualmente pueden tener hasta un 15% de carboxihemoglobina en su sangre, pero el examen realizado a Chelsea reveló un nivel alarmantemente alto, alcanzando el 30%. Este dato sugirió que la niña pudo haber estado respirando el humo mientras era quemada. Además, otro perito destacó que al analizar las sábanas que formaban parte de la evidencia se encontraron restos de semen, aunque no fue posible determinar a quién pertenecían. A pesar de este hallazgo, no se pudo confirmar si hubo abuso sexual o si Chelsea había sido ahorcada, dado el extremo grado de carbonización del cuerpo. Posteriormente, una psiquiatra fue llamada a testificar ante el tribunal, donde afirmó que las acciones de Edgar revelaban un perfil sádico. La doctora destacó la dificultad de entender cómo alguien que proclamaba tener afecto por una niña pudiera optar por quemarla tras atropellarla en lugar de buscar ayuda, llamar a emergencias o llevarla al hospital. Se preguntó por qué no había llamado a los bomberos, quienes están acostumbrados a lidiar con situaciones de accidentes. Ella simplemente no sabía qué hacer en ese momento y se sintió abrumada por el miedo. Según la psiquiatra, este comportamiento evidenciaba una total falta de empatía y una naturaleza extremadamente cruel. Además, mencionó que durante su evaluación, Edgar intentó justificar sus actos y llegó al extremo de criminalizar a Chelsea, insinuando que ella tenía actitudes provocativas y enviaba fotos a hombres. Sin embargo, la familia de la niña describió a Chelsea como una menor normal para su edad, sin comportamientos riesgosos. Esto dejaba en claro que las acusaciones de Edgar carecían de fundamento y solo servían para desviar la culpa. Un testimonio crucial fue el de la esposa de Edgar, tía de Chelsea, quien relató que el día de la desaparición de su sobrina recibió alrededor de 17 llamadas de su esposo, pero no pudo atenderlas porque estaba dormida. Ella también declaró que, tras la entrega de Edgar a las autoridades, dejó de comunicarse con él, abrumada por la tristeza y la incredulidad ante lo que había sucedido. Por otro lado, la defensa de Edgar presentó sus argumentos, señalando que durante la investigación la Fiscalía no siguió los protocolos ni los estándares internacionales establecidos. Además, insistieron en que no se había llevado a cabo una investigación científica adecuada ni se había seguido la metodología específica que debería aplicarse en casos de esta naturaleza. Uno de los puntos clave que presentó la defensa fue que, según el informe del médico forense, no se había podido determinar con certeza la causa de la muerte de Chelsea, ni si estaba viva en el momento en que fue quemada. Por lo tanto, argumentaron que no se podía probar la participación de Edgar en la muerte de su sobrina, más allá del hecho de que él había incinerado el cuerpo, tal como había declarado el testigo. A pesar de los esfuerzos de la defensa, la evidencia aportada por la Fiscalía resultó ser contundente. Los testimonios, las pruebas y los análisis realizados fueron suficientes para que el tribunal encontrara a Edgar culpable del femicidio. Finalmente, el 29 de abril de 2024, más de 4 años después del fallecimiento de Chelsea, el Tribunal Segundo Pluripersonal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual del Departamento de Guatemala dictó la sentencia condenatoria. Edgar Leonel Marroquín Barrera fue condenado a 33 años de prisión, una pena inamovible dada la gravedad del delito de femicidio. Esta sentencia representó un importante paso hacia la justicia para Chelsea y su familia. Aunque la condena no borró el dolor ni el vacío dejado por la partida de esa niña llena de sueños,
Al menos su familia pudo encontrar algo de paz al saber que la justicia se había hecho, aunque fuera con retraso, asegurando que su memoria nunca sea olvidada. Hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. No te olvides antes de irte de dejar tu me gusta y suscribirte. Si este contenido te ha parecido interesante, nos vemos pronto en otro episodio más de ¿Cómo y por qué?